con puntualidad británica. Empezamos con la segunda de las ponencias, que lleva por título Plataformas para la participación en el medio informativo de la web a los medios sociales, de la profesora Elvira García de Torres, profesora agregada en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en la que imparte docencia desde 1990 en materias de teoría de la comunicación, periodismo especializado y periodismo digital. Es también coordinadora de los programas de doctorado Nuevas Tendencias en el Periodismo y Comunicación 2002-2011, así como profesora en el Máster Oficial de Comunicación y Branding Digital de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Es investigadora principal del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que lleva por título Medios de comunicación en el ciberespacio, el impacto de Internet en los medios de comunicación tradicionales, el nuevo entorno digital español y latinoamericano, tendencias 2007-2010. Ha contribuido con comunicaciones y ponencias a numerosos congresos, entre los que destacan el 10º Symposium Online Journalism de Texas y el Congreso Internacional de Jornalismo Digital de la Universidad de Oporto, así como organizados por ALAIC, Congreso Nacional de Periodismo Digital, y ha participado también como speaker en los eventos Horchata and Twitch y Social Media Day Valencia, y ha organizado 4 ediciones de las Jornadas de Periodismo Digital. Colega. Las últimas dedicadas al periodismo local y las redes sociales. Sus principales líneas de investigación son contenidos generados por los usuarios en los medios informativos online, periodismo local y uso de las redes sociales en la prensa regional, y periodismo especializado en Internet. Os dejo, por lo tanto, con Elvira García de Torres y con su Plataformas para la participación en el medio informativo de la web a los medios sociales. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación también. La casualidad ha hecho que la semana pasada estuviera en Bilbao también en otra jornada, pero prácticamente estuve una mañana, así que ahora espero poder disfrutar más de la ciudad, que se merece desde luego el distintivo en mi opinión, de ciudad del diseño. Y querría felicitar a Koldo, aunque parezca un poco jabón entre colegas, pero por la excelente organización del Congreso, que lleva muchísimo trabajo. La presentación que voy a hacer está en línea con el tema en el que estoy trabajando ahora, que ha recibido financiación recientemente del Ministerio en un proyecto coordinado con un grupo de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige Concha Edo, que coordina el proyecto y que está aquí. Aprovecho para saludarla, y no sé si luego querrá hacer alguna intervención sobre el tema. Y en realidad yo no sé si los proyectos que he tenido anteriormente han sido, como mencionaba Koldo, sobre medios de comunicación en el ciberespacio en España, América Latina, pero yo no sé si en realidad mi inquietud, mi inquietud por la participación en los medios digitales vino a raíz de esto que podéis ver aquí, o que pueden ver aquí. Lo que hay en la parte superior es una imagen que es, un enredo, y es la imagen que a mí me sugirió un estudio que hice en el año 2008 sobre las noticias sobre violencia de género. Había hecho un estudio general sobre el tratamiento de las noticias de violencia de género en la prensa local, y cuando acabé ese trabajo, que era por encargo, decidí ver cómo estaban siendo tratadas esas noticias en Internet con un alumno de tercer ciclo. Entonces analizamos las noticias, y lo que nos encontramos era que prácticamente era un volcado, y sobre todo al analizar los comentarios, pues comentarios como este que se puede ver aquí. Eso le pasa, por ejemplo, una mujer muere asesinada por su novio, y uno de los comentarios, solo uno de los muchos que pudiera haber, pues eso le pasa por tener un novio rumano. Pues lo que yo vi en esas noticias en relación con la participación me llamó muchísimo la atención. Y precisamente para las jornadas a las que vine la semana pasada, decidí actualizar ese estudio, porque eran unas jornadas sobre violencia de género y medios de comunicación, y entonces el primer estudio estaba basado en las noticias publicadas en un trimestre me parece que era octubre, noviembre, diciembre de 2007, y ahora dije, pues voy a ver 2 años y medio después qué es lo que ha pasado. Y entonces, también con la colaboración de estudiantes con beca de investigación, hicimos una revisión de las noticias de abril, mayo y junio de 2012, y luego vimos cómo se habían tratado en Internet. Y entonces me encontré con situaciones similares de, en realidad, pocos cambios. Yo creo que al final la conclusión para mí es que si este tema no entra en la agenda de los medios, realmente es muy difícil que cambie la cobertura. No creo que sea un problema de rutina, sino que el tema no está en la agenda de los medios de comunicación. Pero básicamente, en relación con la participación, me encontré algo como lo que se puede ver ahora en la diapositiva, Esta noticia: mata a su mujer en Muchamel, que es una localidad valenciana, e incendia la vivienda para simular un accidente, y 10 me gusta. Pero bueno, en noticias parecidas a este podías encontrar 25 me gusta o
50 me gusta. Y yo dije, bueno, pues no sé, seguramente no les gusta la noticia, o sea, no les gusta el hecho. Les gustará, digo yo, que el medio recoja la información o que denuncie la situación, pero realmente se produce una contradicción cuando uno lo ve. O, por ejemplo, dos guardias civiles negociaron 1 hora con el maltratador de Sueca y vemos los comentarios, ¿no? ¿Y por qué esta mujer no tenía vigilancia policial? Creo que la víctima debería tener vigilancia policial durante los primeros días, tal. Comentario 2, así te pudras en la cárcel. Dirigido, obviamente, al maltratador, ¿no? Y dije, bueno, aquí yo veo dos situaciones distintas, ¿no? O dos escenarios distintos de comentario. A lo mejor uno en el que alguien tiene una inquietud y se le podría responder, ¿no? ¿Por qué no tenía vigilancia policial? Se puede iniciar un debate sobre la cuestión, a lo mejor de un cierto interés, y pues otro comentario que yo situaría en otro nivel, ¿no? Y qué es lo que hacemos, además de, por supuesto, en la línea del comentario que vimos anteriormente, muchos comentarios xenófobos, racistas, etcétera, ¿no? Cuando vi este resultado, lo comenté con personas relacionadas con Internet, porque me habían pedido en el Congreso que hiciera propuestas. Y dije, bueno, pues voy a hacer unas propuestas, pero ¿qué nos pasa a los académicos? Que a veces hacemos propuestas y parece que es que que vivimos en otro mundo. Entonces, yo lo comenté con personas responsables de la página web, en concreto del periódico en el que aparecía este me gusta, y entonces me dijo el responsable que se habían dado cuenta, esto yo lo vi estaba en junio, ¿no? Que se habían dado cuenta y que lo habían eliminado. Y efectivamente, en septiembre ya no está esa opción me gusta, es fruto del automatismo. Comentaba también que a lo mejor podrían crear algún blog en colaboración con alguna asociación que se dedique a estos temas, a tratar cuestiones de mujeres maltratadas. Y la persona responsable de la web me dijo, sí, dice, la verdad me parecería bien. Lo que pasa es que no conozco ninguna asociación con la que podríamos hacer esto. Luego encontré que verdaderamente pues hay una apertura a hacer cosas diferentes. Posiblemente no les parecía nada extraño lo que yo podía proponer, lo cual me dio cierta tranquilidad en relación con algunas reflexiones. Y luego encuentro que creo que ese es el paso que habría que dar y que en los medios de comunicación también en algunos casos han perfeccionado los sistemas de control de los comentarios, que yo creo que es algo que preocupa crecientemente, y pienso que es un buen momento para dar un paso más en relación con la participación en los medios. El escenario ha cambiado muy rápidamente, en muy poco tiempo, en los últimos, no sé, 20 años, ¿no? Y hemos pasado de ese espacio de cartas al director, después esos primeros espacios de participación, la propia creación de webs, foros, después llegó la explosión de los blogs a finales de los años 90 y ya hemos entrado con el cambio de siglo en los medios sociales. Ha cambiado o está cambiando la función, el perfil de los periodistas, hemos pasado de una comunicación de masas a una autocomunicación de masas. En la ponencia anterior se han visto las consecuencias relacionadas con el lenguaje o cómo puede influir el lenguaje en los modos profesionales, y hemos pasado de una interactividad selectiva, como recoge Rost, a una interactividad comunicativa, ¿no? ¿Qué es lo que ha preocupado hasta ahora, ¿no?, en relación con la participación? Yo creo que dos cuestiones, una de ellas el control, cómo controlar, pero con esa perspectiva no de, ¿cómo podríamos decir?, no de pensar en el potencial que puede haber en los lectores o los usuarios de los medios, sino vamos a evitar lo peor de la participación, sistemas de control, filtrado de insultos, ¿no?, automatizado. Y la segunda cuestión que nos ha preocupado, creo que tanto a la academia como a los medios de comunicación, es el periodismo ciudadano, ¿no? ¿Qué están haciendo los ciudadanos? ¿Cómo competir? Si compiten, qué futuro tiene el periodismo profesional, etcétera. Y yo creo que entre esas dos grandes cuestiones del control y la participación ciudadana se ha quedado un poco en el olvido, ¿no?, en el limbo, la cuestión de verdaderamente qué es la interactividad o qué supone la interactividad para un medio de comunicación digital. Y aquí apelo a los académicos, ¿no? Hemos reflexionado sobre el hipertexto, los anclajes, narrativa audiovisual, gráficos interactivos, pero bueno, ¿qué hemos avanzado en términos de participación? ¿Qué formatos hemos propuesto? ¿Qué estamos haciendo de manera diferente o qué están haciendo los medios de forma distinta a lo que se estaba haciendo de forma tradicional? Yo creo que algunos de los nuevos retos, no sé si estas serían las conclusiones, pero las voy a proponer ahora, ¿no? Creo que son nuevos retos a los que se enfrentan los medios. Lo primero es conseguir una participación de calidad. Creo que esto ahora ya empieza a ser una preocupación para los medios de comunicación, ¿eh? No
valorar la participación en términos cuantitativos, sino cualitativos. Y como sabemos aquí todos los que estamos, porque venimos, ¿no?, creo que del ámbito docente en la mayoría de los casos, para conseguir una buena participación ocurre también en el aula. Hay que saber motivar, hay que saber organizar, dinamizar, ¿no?, plantear objetivos, organizar. Después creo también que está pendiente una innovación en los formatos de participación. Hemos visto algo, ahora voy a poner algunos ejemplos, pero realmente posiblemente queda más por hacer. ¿Y quién está innovando en participación? Pues, por ejemplo, Wikileaks. Normalmente pensamos en Wikileaks en términos de las filtraciones, ¿no?, contenidos alternativos, pero en realidad Wikileaks lo que ha hecho es crear una plataforma para que un usuario que tiene, luego podemos cuestionar, ¿no?, pero que un usuario que tiene algo que cree que es valioso y que, bueno, puede ser una información sensible, llegue a los medios de comunicación. Y lo curioso es que después de Wikileaks, por ejemplo, grandes diarios como el New York Times o Washington Post, piensan o reflexionan en la necesidad de crear y tener sus propios espacios para recibir filtraciones. Bueno, ¿no sería natural que esto o esta idea surgiera en el ámbito periodístico? Pienso yo. Pero igual que digo Wikileaks, puedo decir Facebook, puedo decir Google, puedo decir Menéame, puedo decir YouTube, puedo decir tantos y tantas empresas en el ámbito de la comunicación que están innovando en participación o blogger. Y cuando realmente esa práctica de participación tiene una respuesta o recibe una respuesta social, no una masa crítica, a veces los medios de comunicación deciden incorporarla a sus sitios web. Pero yo creo que esa idea de innovar en relación con la participación tampoco está excesivamente presente. Después, en tercer lugar, ¿no?, otro de los retos es el enmascaramiento. Yo creo que poner fin al enmascaramiento de la búsqueda de tráfico. A veces la participación es simplemente una excusa o una estrategia para garantizarse un flujo de visitas en el sitio web. Luego tenemos unos datos de una investigación que hemos hecho hace poco, pero la mayor parte de los mensajes, por ejemplo, en Facebook, de los medios convencionales, tradicionales, son titulares con acceso a un enlace, ¿no? Luego, en realidad, ¿qué estás buscando? Pues que la gente a través de Facebook vaya al sitio web. Y, de hecho, en los sitios web cada vez Facebook es más fuente de tráfico. Incluso en los medios locales, que llevo las cifras de la Asociación de Medios Locales de la Comunidad Valenciana, y Facebook es una fuente, Twitter menos, Twitter muy poco en el caso, pero Facebook es una fuente de entrada. Creo que también hay un tema aquí que cada vez tiene más importancia, que es el de la privacidad de los usuarios de los sitios periodísticos, sobre todo porque ahora empiezan los medios de comunicación a producir contenidos basados en lo que usan en la información que aportan los usuarios. Luego veremos un ejemplo de un Wordle del Washington Post, que lo que hizo fue pedir a los usuarios que le enviaran palabras o términos relacionados con lo que sentían cuando se produce el asesinato de Osama Bin Laden. Entonces, pues la gente manda sus palabras, ¿no?, y se crea el Wordle, ¿no? Pero estás dando la información al periódico, es decir, que estamos hablando de la privacidad en las redes sociales, pero la participación en relación con los medios también tiene esta cuestión de fondo. O, por ejemplo, el New York Times, que hizo un mapa muy interesante en el que yo participé sobre en el aniversario del 11 de septiembre, en el que te decía qué estabas haciendo el 11 de septiembre. Entonces tú no sé si alguien utilizó, ¿no? Pues te podías geolocalizar y decías qué estabas haciendo el 11 de septiembre, pero te obligaba o te forzaba a elegir un estado de ánimo para poderte geolocalizar. Entonces yo intenté geolocalizarme sin seleccionar el estado de ánimo porque realmente ninguno de las 4 opciones no había otros y ninguna de las 4 opciones reflejaba cómo me podía sentir yo en relación, ¿no? Pues si tenías miedo o tienes esperanza del futuro o estás enfadado, ¿no? Y al final, claro, para poderme geolocalizar, porque quería hacerlo, tuve que elegir una opción, ¿no? Pero bueno, es una información que yo estoy dando a los medios de comunicación. Hay un problema relacionado con la organización de la participación y es que si queremos saber cómo son nuestros usuarios, tenemos que recabar información sobre ellos. Entonces yo creo que la gestión de la privacidad y de los datos de los usuarios también es algo que está cobrando importancia. En quinto lugar, otro de los retos es cómo gestionar las voces individuales, ¿no?, las voces de los propios periodistas, porque lo que decía anteriormente y que me llama bastante la atención es que si estamos nosotros pensando en el periodismo ciudadano o los ciudadanos quieren ser periodistas, pero yo creo que lo que se está dando también en el marco de las redes sociales es que los periodistas quieren escribir como los ciudadanos, como un ciudadano cualquiera.
Es decir, yo estoy viendo una retransmisión de las elecciones, yo me estaba fijando el otro día, y entonces veía a los periodistas opinar, y veía su perfil en Twitter, y opinaban desde su perfil profesional sobre el debate. Y de repente entraba el perfil del medio, pues vi que estaban activos 20 minutos, por ejemplo, creo que La Vanguardia, entonces los periodistas estaban opinando y cuando entraba el perfil del medio decía fin de la primera parte del debate, o Rajoy, 2 puntos, la frase, Rubalcaba, 2 puntos, y la frase. Y entonces estaba el medio haciendo de notario con el lenguaje informativo, tiene una línea editorial, pero no. Y los periodistas, que normalmente están trabajando en textos informativos interpretativos, opinando en las redes sociales. Y, por supuesto, estudiantes de periodismo. Y yo le dije a mis alumnos, ayer que teníamos clase, digo, ¿qué? Digo, nada, os vi en las redes, algunos estaban, digo, ¿estáis opinando y tal? Digo, no sé cómo planteamos, porque hay ahora, digamos que están en debate las normas sobre el uso de redes sociales, ¿no? ¿Cómo vemos esto de la opinión? Y no, queremos opinar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esta es una cuestión también que es importante. Luego, la coordinación de la participación en todas las plataformas. Ni siquiera a veces vemos que haya un aprovechamiento. También es verdad que en el sector hay una cierta tensión sobre dedicar esfuerzos todavía a lo web o al papel, que no les gusta llamar papel, ¿no? A la edición tradicional. Y a veces no hay una relación muy fluida entre lo que está haciendo la gente en la web y el periódico en papel. Por ejemplo, pues iniciamos un debate en la web y al final concluimos en el papel, o no se ve tanto, ¿no? Pero yo creo que ahora ya la coordinación entre plataformas tiene que ser, ¿no? O debe alcanzar todas las plataformas. ¿Qué estamos haciendo en Twitter con los usuarios? ¿Qué estamos haciendo en Facebook? ¿Qué estamos haciendo en la web? ¿Qué hacemos en el periódico tradicional? Y luego, pues una llamada de atención a los automatismos, como hemos visto ahora, ¿no? Al final, las páginas web, yo creo que en términos de participación tienen muy poca personalidad, o no sé si es mi impresión. Uno entra, había preparado un ejemplo, pero es que no hace falta tampoco, y junto a la noticia prácticamente son las mismas opciones, ¿no? Comentar, enviar, compartir, Twitter, Facebook, entras y es la misma imagen, fruto de la introducción del automatismo en la gestión de la participación, ¿no? Comentar todas las noticias, pues no sé, en este momento, ¿no? Pues tampoco sé si todas las noticias necesariamente tienen que estar abiertas a esa forma de participación, porque el comentario es una forma de participación, no es la forma de participación. Entonces, por ejemplo, en el caso que hemos visto de noticias de violencia de género, pues no lo sé, a lo mejor pueden no abrirse a la participación y buscar otra forma de interacción en relación con ese tipo de contenidos, pues o debates, o foros, charla con un experto, algo diferente. El problema, como siempre, son los recursos, pero yo creo que debería haber alguien responsable de diseñar en los medios las políticas de participación y cómo sacar partido de los temas en relación con los usuarios. Bueno, hay una tendencia hacia una apertura creciente de los medios hacia los usuarios. Es decir, los medios no viven de espaldas a los usuarios, aunque la relación no ha sido fácil en los últimos años, y que tiene su arranque, es decir, que tampoco es algo original en relación con la web, pero creo que arranca con la miniaturización de las cámaras de vídeo. Aquí tenemos estos casos del apaleamiento de Rodney King. Yo entonces empezaba a dar clase, fue en el año 92, y fue ese vídeo ciudadano en Los Ángeles, en el que se filmaba una paliza que se le daba a un ciudadano de color en la calle, ¿no? Después tenemos el accidente del Concorde, más tarde, etcétera, ¿no? Pero digamos que aquí arranca esa presencia, bueno, arranca en las radios piratas probablemente y parte de las cartas al editor o de los libros de guerra, pero digamos que se acelera como consecuencia del desarrollo de Internet. Ya en los 2006, 2007, 2008, los medios se empiezan a abrir, es decir, se consolida o se legitima esa participación ciudadana con la apertura de los canales de periodismo ciudadano y se acrecienta con las redes sociales. Atentados en Londres, yo creo que puede haber un antes y un después, Bombay, elecciones en Irán, Honduras en portada y más adelante otro tipo ya de colaboraciones más concretas basadas en formatos. La tendencia es creciente pero minoritaria. Vemos algunos ejemplos que todavía llaman la atención precisamente porque son extraordinarios, pero vamos viendo como cada vez hay más, ¿no? Este es, por ejemplo, los mapas ciudadanos, que yo creo que ya se han normalizado en los medios de comunicación. En este caso es del Universal, un mapa de delitos, la gente se geolocaliza para denunciar.
Esta es una colaboración que a lo mejor ya pues muchos conocéis de la página de SpotUs con el New York Times. En SpotUs lo que puedes es proponer un tema y buscar financiación pública. Y en este caso, en noviembre de 2009, New York Times aceptó publicar un reportaje que había sido financiado parcialmente a través de SpotUs, ¿no? La periodista, que era una freelance, no le pudo financiar todo el reportaje, pero aceptó publicarlo con esta condición. O sea, que hay una participación pública en la financiación del reportaje. Por supuesto, por ejemplo, periodismohumano.com, que se financia a través de las donaciones. Este caso también es muy conocido, de Guardian, que pidió a los usuarios que le ayudaran a comprobar una documentación, claro, pues 458.832 páginas de documentos, y entonces pidieron a los lectores que les ayudaran a filtrar todos esos datos, pues diciendo si les parecía que era novedoso algún documento, que era interesante, etcétera. Pero aunque normalmente nos quedamos aquí con la idea de que se ha pedido la colaboración a los ciudadanos, para mí lo más interesante fue que conforme avanzaba el trabajo trabajaron mucho los usuarios, ¿no? Pero conforme avanzaba, algunos empezaron a desligarse de la tarea porque no tenían feedback, por ejemplo, no sabían si lo estaban haciendo bien o mal, ¿no? Entonces yo creo que hay unas lecciones a partir de este caso, ¿no? Investigate Your MP's Expenses, que son interesantes para el futuro, ¿no? O, por ejemplo, Cyclic Fix, que es una herramienta que está incorporada en algunos diarios de Estados Unidos, que va en la línea también de la geolocalización de noticias. Bueno, quieres denunciar algo, lo pones en el mapa y luego Cyclic Fix sigue el asunto para ver si se resuelve, cómo se resuelve, etcétera, que también tiene interés. El Dallas Morning News tiene una herramienta llamada Problem Tracker, que es muy parecida, pero que yo no he visto, por ejemplo, aquí tanto. O, por ejemplo, BBC, que incorpora contenidos de Global Voices, que es una página también de contenidos ciudadanos abierta. 20 minutos, que se hizo social, ¿no? Y entonces tenemos a las noticias, un elemento más de la categorización de las noticias es el grado en el que se están comentando o resultan de interés para los usuarios. Otro caso posterior ya del año 2011 de participación con los usuarios, aquí fue Huffington Post, que le pidió a los lectores que le ayudaran también a procesar, a leer, ¿no? Procesar 24.000 correos electrónicos de Sarah Palin. Es decir, que ya hemos pasado ya de la anécdota. Un periódico que se hace social, renuncia a la publicidad, tampoco quizá era un gran medio de comunicación, ¿no? Pero digamos que crea un nuevo perfil, que es el de tener contacto con su comunidad y solamente publica información a través de Facebook, eso este año también. Da un paso más después de iReport y abre lo que denomina la sección de historias abiertas, Open Stories, con contenidos proporcionados por los ciudadanos. No sé si son demasiados ejemplos, pero un poco yo creo que está bien ver el panorama de posibilidades, ¿no? Tenemos aquí Andy Carvin, conocido como el periodista que tuiteó las revoluciones. Ahora ya se habla del método Andy Carvin de comprobación de las noticias. Y aquí tenéis un tuit donde él pide a sus seguidores en Twitter que le ayuden a traducir un vídeo, ¿no? Tiene un vídeo, entonces por favor ayúdenme a ponerle subtítulos para la traducción. Bueno, de manera natural pide que colaboren, y para el método Andy Carvin en parte se basa en pedir a tus seguidores que te ayuden a corroborar la veracidad de las informaciones. Aquí, ya dando un paso más, lo que le pedía a sus colaboradores era que hicieran donaciones a la cadena de radio para que le permitieran seguir contando las revoluciones, ¿no? Y vemos aquí también esa situación particular de las voces individuales, ¿no? Es Andy Carvin y la cadena, ¿no? Lo más reciente, el caso de The Guardian, que abre la lista de noticias a los usuarios, ¿no? Sus previsiones informativas, para que los usuarios puedan también valorar qué es lo que se va a cubrir. El Baltimore Sun, hace ya un par de años, lo que hizo fue retransmitir en streaming las reuniones, ¿no? Ahora ya no lo hace. Y digamos que este paso de The Guardian estaría en esa línea, que es uno de los medios que creo yo que realmente está innovando en el terreno de la participación y posiblemente en otros. Y este es el ejemplo ya en formatos de este Wordle, ¿no? Esta imagen que publicó el Washington Post con los términos que
habían enviado sus usuarios. Aquí estamos viendo la utilización de este tipo de imágenes, sobre todo en sentido convencional. Por ejemplo, procesar discursos, ¿no? Se procesan. Habría que valorar también aquí el grado de fiabilidad, me refiero en cuanto a la precisión, ¿no? El prisma de precisión, ¿no? ¿Qué precisión tiene Wordle? Porque sí que te da una visión general, pero habría que ver la relación matemática entre los términos, que sí que esa es una información que los medios tendrían que dar junto con el gráfico. Pero aquí un poco lo que me interesaba era que más que no es un uso convencional del formato, de procesar, ¿no? Análisis de contenido, sino que está elaborado a partir de lo que los usuarios, de cómo se sienten los usuarios. También es interesante ver cómo se le está dando cada vez más importancia, en mi opinión, a los sentimientos. Se hablaba antes de los emoticonos, entonces ahora en algunos diarios, cuando lees una noticia, en lugar de escribir, ¿no?, el comentario, puedes identificarte con un emoticono, ¿no?, o dar tu estado de opinión: horrorizada, triste, o importante en relación con la noticia. O sea, cómo te sientes tú y qué te parece la noticia. Entonces, realmente, sí, por una parte, pues nos evitamos comentarios del tipo que hemos visto anteriormente, pero luego, por otra también, o sea, no sé hasta qué punto estamos desvalorizando al usuario desde la perspectiva de lo que es el trabajo intelectual, pidiendo esa información sobre cómo te sientes en relación con la noticia, que posiblemente también tenga interés. En la incorporación de la participación en los medios de comunicación, de acuerdo con algunos estudios tampoco hay demasiados, esto hay que decirlo. No tenemos demasiada información sobre cómo se articula la participación, las motivaciones de los medios y, por supuesto, menos de los usuarios. Yo creo que tenemos que ir ya en la línea de ver cómo contemplan los usuarios la participación, sobre todo en redes sociales, con otro tipo de metodologías. Grupos de estudio, por ejemplo, grupos de estudio, encuestas a lo mejor, pero realmente para nosotros entraña una gran dificultad. Lo que quiero decir es que la información que manejamos sobre las audiencias y la participación en los medios de comunicación estamos extrapolando los resultados de un número de estudios relativamente pequeño. Entonces, bueno, sobre las motivaciones que tienen los medios para abrirse a la participación, lo que se ha visto en algunos estudios es fundamentalmente el componente práctico. Yo creo que sobre todo con el desarrollo de los blogs se vio que había una corriente ¿no?, de información y contenidos al margen de los medios y se abren los cauces para que se pueda también, ¿no?, para que pueda entrar en los medios de comunicación, para no perder a esa parte de la audiencia y concretamente pues construir lealtad, el valor de la marca. Incrementar el tráfico, suele aparecer también, y también como tendencia. Pero en el resultado de este estudio, que se basaba en entrevistas a periodistas europeos, he recogido esta frase, ¿no?, porque se concluye, ven la participación como algo valioso, pero a la vez admiten una falta de una visión clara sobre por qué adoptarla. Y la decisión de dar paso a la participación yo creo que es muy importante, especialmente en el ámbito del periodismo, y que pienso que si tuviéramos que cuidar algo, este debería ser un elemento principal. Y dicen Newhagen y Levy que el valor principal, ¿no?, el poder de la red reside en su arquitectura descentralizada. Y pasa con la participación como con la memoria, que son dos características del canal que quizá no están recibiendo suficiente atención, en mi opinión. Estas son algunas objeciones que ponen los directores de los medios en el estudio que he citado de Bujnovic a la participación ciudadana, que creo que pueden ser compartidas por muchas de las personas que están aquí. Cualquier persona no puede ser periodista, se desconoce la ética, las rutinas, el trabajo para comprobar, etcétera, ¿no? Pero entonces, si le estamos abriendo la participación a los usuarios y somos conscientes de que pueden tener algunas carencias cuando tratan la información, evidentemente hay una contradicción. Hay evidencias de que estas herramientas se han incorporado paulatinamente y además con gran rapidez en los últimos años. Cito solamente algunos estudios sobre el incremento de herramientas de participación en los medios. En este caso, en el de Tejedor, porque es verdad que se ha apreciado que no solamente se han incorporado muy rápidamente o cada vez más desde el año 2006 las herramientas 2.0, sino muy especialmente en los últimos años las redes sociales. Aquí está esa conclusión de Santiago Tejedor: las redes sociales superan ya los foros en el escenario iberoamericano, aunque es verdad que él apunta, y se ve en los estudios con muestras muy amplias, que hay diferentes velocidades de incorporación al 2.0. Y otros trabajos de Elmira Zurman,
con mi grupo yo he hecho algunos, Rodríguez Martínez, son alumnas de doctorado, Silvia ya es doctora, ha hecho la tesis sobre interactividad y presenta comunicación, o sea que puede profundizar en el caso español, y también en Europa, y por supuesto todos los estudios tradicionales de Vivings Group, que es quien inició, yo creo que, o lanzó esa llamada de alerta sobre el incremento de herramientas 2.0 en los medios estadounidenses, y ha seguido haciendo una revisión de las herramientas a lo largo de los años. En un estudio reciente que, bueno, quería haberlo presentado, pero está en la imprenta ahora mismo y no he podido traerlo, solamente he podido traer la portada, pero en un estudio que hicimos y lo iniciamos en 2009, y lo que hicimos fue analizar los diferentes espacios de participación en los sitios web de 10 periódicos de varios países. En total fueron 90 diarios los que analizamos. Y entonces lo que queríamos ver era ir un poco más allá de lo que son las herramientas y valorar otro tipo de aspectos, como por ejemplo lo que comentaba antes de la formación. Sí, lo estamos abiertos a los usuarios, pero ¿qué hacemos con ellos? Y los resultados te dicen un poco, o son coherentes con las reticencias que hemos visto en relación con la participación de los usuarios. Aquí se puede ver, aunque no sé si se verá en la distancia, aquí están resumidos los datos de la presencia de herramientas en el conjunto de la muestra. Y entonces, hay invitación para enviar ideas solo en el 46,2% de los medios. O, por ejemplo, invitación para enviar fotos en el 42,5%, sección de participación en el 42,5%. Pero si nos vamos hacia el final del gráfico, vemos usuarios corrigen las noticias, 8,7%, usuarios diseñan encuestas, es decir, es una participación que está más, ni siquiera se explota lo que la audiencia puede aportar al periódico. Un medio informativo que recibe noticias, si te comunicas con la audiencia o les vas a dejar entrar en la web, pienso que lo primero es invitar a enviar ideas, información, pero en la portada esto en el 16,2% la invitación a enviar ideas o noticias, solo el 16% está en la portada del medio de comunicación. Y selección de comentarios, por ejemplo, 3,7%. Hay algún diario que revisa los comentarios y entonces la elección del editor, y entonces te señala algún comentario que ha parecido especialmente interesante. Eso no está mal, o podrían hacerlo los propios usuarios. Y luego vimos que en las herramientas de participación, la mayor parte de las opciones quiero decir que está en conexión, es decir, se abren a la participación, pero en el fondo está esa idea de las limitaciones que tienen los usuarios. Y en las opciones de participar giran en torno normalmente a lo que han hecho los periodistas, es decir, comentar las noticias elaboradas por periodistas, votar sobre las noticias elaboradas por periodistas, es ese tipo de participación. Luego, en la interacción con los usuarios, pues encontramos que no hay demasiadas opciones. Recuerdo que Mario Tascón, en el año, yo creo que fue 2002, o no sé si en el 99, en las primeras jornadas, decía que una de las grandes innovaciones en Internet en los periódicos digitales era que la audiencia podía interrelacionarse en el marco del medio de comunicación Internet. Y lo que encontramos es, pues 15 años después prácticamente, no, 10 años después, es que en realidad las opciones para relacionarte con otros usuarios en el sitio web son mínimas. Y a veces hay alguna aportación interesante de los lectores, pero no le puedes dejar un comentario, no puedes iniciar una nueva conversación, es una oportunidad desperdiciada. Sobre la formación que se da a los periodistas, pese a que 25 medios de comunicación tenían canales de periodismo ciudadano, sin embargo, las herramientas de formación, y ahora veremos específicamente las guías que se dan en el canal de periodismo ciudadano, son mínimas. En el 15% de los medios pudimos detectar charlas con periodistas que creo que son muy formativas, ¿no? Que un periodista te cuente cómo hace la información, sus rutinas, que explique a lo mejor cómo ha elaborado una noticia, tutoriales de fotografía y vídeos, pese a la cantidad de medios que admiten fotografías y vídeos, no pudimos encontrar prácticamente ninguno. Concepto de vídeo periodístico, concepto de fotografía periodística, tampoco. Y, sin embargo, conocemos algunos medios en los que sí que se hace esta práctica. Otra cosa es qué es lo que se puede aprender.
a través de esas píldoras formativas. Pero aquí tenéis en el caso de cámara abierta, pues está el código ético de cámara abierta, cómo elaborar una buena noticia a Lorenzo Milá, cómo grabar con un teléfono móvil. La BBC tiene una gran tradición en la formación y ha abierto ya desde hace tiempo los contenidos formativos a los usuarios. En el canal de Periodismo Ciudadano observamos que había más referencias a lo que no se desea que a lo que se desea, con esa idea del control que comentaba anteriormente, y pocas recomendaciones en sentido positivo, qué es lo que nos interesaría que enviaran o qué es noticia, qué queremos recibir aquí, qué aportaciones esperamos de los usuarios. Concepto de noticia solo en 3 canales de los 25, valores noticia en algunos de los canales, pero como se puede ver aquí, mínimo. O cotidiano, y en relación con reflexiones sobre la ética de las participaciones, una situación muy similar. Apenas se mencionaba la responsabilidad en 3 canales, la objetividad y las fuentes en 2, precisión, juego limpio, etc. En correspondencia con lo anterior, si nos fijamos aquí, la columna última es los sistemas de control del canal de Periodismo Ciudadano, pues son inferiores las posibilidades de controlarlo que, por ejemplo, los comentarios en las noticias o los contenidos en los blogs de usuarios. Tampoco se ve una coherencia en general, esto es una parte de la investigación, pero no se ve una coherencia en las herramientas que se utilizan para controlar la participación o revisar la participación en los diferentes espacios que hay en la web, y hay situaciones bastante contradictorias como esta. Yo creo que es importante, si se abre un canal de Periodismo Ciudadano, a mí me parece que es... Vimos que además en los diarios, por ejemplo, estadounidenses, pese a que tenían resultados muy altos en general en herramientas de participación, solo uno tenía un canal de Periodismo Ciudadano. No sé si también se ve aquí como un reflejo de cómo se ve el periodismo, o no lo sé, pero esto nos llamó bastante la atención. Y bueno, pues como una idea que surge al ver el tratamiento que se da a la participación en estos sitios es, bueno, con unos sistemas de moderación o de control bajos, falta de pautas, pues al final la sensación que tienes ante estos canales de periodismo ciudadano es que son zonas abiertas a la participación, a través de las cuales no se persigue un objetivo muy claro en términos periodísticos. ¿Qué es lo que pasa con la participación, con los usuarios? ¿Qué es lo que pueden aportar y qué es lo que sabemos de la calidad de sus contribuciones? Vuelvo a insistir en que tampoco hay un número excesivamente alto de estudios, pero lo que se ha visto, no sé si también es que la mirada de los académicos se dirige en una dirección, hay que también plantear esta posible distorsión, pero lo que hemos visto hasta ahora es que esa idea de que puede haber una agenda alternativa a través de los medios participativos no ha quedado validada, y en algunos estudios se observa que se reproducen los contenidos y se comenta en torno a los contenidos que proporcionan los medios convencionales. Es decir, un cambio de agenda no parece que puedan aportar los medios ciudadanos, incluso reconocido así por el responsable de Global Voices en este congreso, en el Symposium Online, ¿no? Había hecho un seguimiento de los temas y había llegado a la conclusión de que no habían conseguido cambiar la agenda informativa. Y, desde luego, su colaboración posterior con la BBC también te da, ¿no?, te hace pensar en que quizá ese es el espacio, ¿no?, de colaboración. La periodicidad en los medios, en algún estudio de los sitios ciudadanos, pues se observa también que sería insuficiente para atender a la demanda informativa de lo que se refiere a la actualidad. No son muy regulares y, por lo tanto, quizá no te aportan la información cuando tú la esperas o la necesitas. Si tuviéramos que depender de la información que nos llega a través de los sitios ciudadanos, en algunos casos, en bastantes casos, no tendríamos información. En cuanto a los debates y el estudio de los comentarios, pues en un trabajo del profesor Díaz Nozzi y con otros colegas, o de Acosta, hay alguno más también, pues se ha visto que en realidad, en la línea de lo que decíamos anteriormente, no en todos los casos, yo he visto algunos comentarios, una serie de comentarios a algún tema que me han parecido buenos, pero claro, no sabes cuál es el tema en el que se va a despertar o cuándo la audiencia va a reaccionar en un medio de comunicación determinado. Pero en lo que se ha visto en los estudios, pues tampoco parece que enriquezca el contenido informativo de los medios. Y sobre el tratamiento informativo, que es otra cuestión clave, ¿saben los usuarios producir noticias de calidad?
Bueno, pues en algunos estudios se ha visto que lo que son nuestra rutina de comprobación básica, a que a nosotros que la damos por hecho, nos parece lo natural, aunque no sé si se puede estar perdiendo, pero esto nos parece lo natural. Vamos a comprobar la información, buscar otras fuentes, pues personas que no lo hacen de manera profesional no lo tienen en cuenta. Y entonces, si alguien trabaja con material ciudadano, tiene que hacer todo ese trabajo de comprobación, lo cual explicaría la situación, entre comillas, de abandono en la que se podrían encontrar los canales de periodismo ciudadano. Y la siguiente pregunta es, entonces, ¿para qué creamos canales de periodismo ciudadano? Si es periodismo ciudadano. Puede ocurrir, esto lo hemos visto todos, que el ciudadano tuitee la noticia del año y no lo sepa. Esto no le hubiera pasado a un periodista, pero sí le puede pasar a un ciudadano. Otro problema, como que participen. O sea, en algunos medios no existe, medios con una suficiente masa crítica no tienen este problema, pero por ejemplo los medios locales, y hay muchísimos medios locales, pues en el estudio que hicimos último de las redes sociales, la media de comentarios en Facebook pues era inferior a 4. Y en las entrevistas algún responsable de los sitios sociales decía, nos gustaría que hubiera más participación, a veces pedimos colaboración y los usuarios nos responden. La pregunta subsiguiente, ¿y por qué no participa la audiencia? Yo tengo un grupo en Facebook con mis alumnos y cuando lo lancé colaboraban todos entusiasmados. Bueno, yo no sé si al día podía haber 15 noticias, 20 noticias. Según han ido pasando los días, ya he descubierto cuáles son los 4 o 5 alumnos que están alimentando el grupo, que dejan comentarios en las noticias de los demás. Y los demás pues, han perdido el interés inicial y tienen muchas cosas que hacer, me imagino, y no están tan motivados. Pero hay alumnos que sí, que entran y te siguen dejando noticias, comentarios, etc. Evidentemente, claro, este es un problema que ya se ha observado desde el inicio, desde el desarrollo de los medios digitales, pero tendríamos que plantearnos cómo podemos motivar la participación de los usuarios e intentar entender sus razones o las razones de la abstención. Desconfianza, desinterés puede ser, dificultad tecnológica, desinterés del medio. Con los sistemas de registro que se están incorporando, sobre todo en los últimos meses, se ha observado que desciende el número de contribuciones a los medios, pero por otra parte aumenta la calidad en el sentido de que por lo menos no son normalmente intervenciones con insultos, etc. Y luego, por otra parte, también vimos en aquellas entrevistas de medios sociales que se observaba que había menos reticencias en relación, o se observaban menos problemas en relación con la participación en Facebook, en los medios, porque los usuarios están identificados. También, por supuesto, problema relacionado con la audiencia es la dificultad de controlarlo y, de hecho, tenemos el cierre de la edición internacional de Oh My News por esta razón, cómo lo gestionamos, por lo que ya hemos visto, y luego también no produce beneficios económicos. Yo recuerdo una reunión con un medio de comunicación, todo el grupo, todos los directivos, y entonces la gran pregunta, ¿y para qué estamos en los medios sociales? ¿Qué ganamos en los medios sociales, por ejemplo? Claro. Pues económicamente la verdad es que ahora mismo no se puede ver que haya una repercusión. También puede ocurrir que den noticias, desgraciadamente ahora sí es cierto, pero en su día, en 3 de octubre de 2008, alguien publicó la noticia del fallecimiento de Steve Jobs en CNN iReport. En CNN iReport se puede publicar libremente y la CNN revisa y en algunos casos pone sello de validación a alguna de las noticias y alguna puede pasar al canal principal. Pero en este caso alguien lo publicó, otra persona vio que estaba publicado en CNN y saltó la noticia como cierta, ¿no? No solamente asesinaron antes de tiempo a Steve Jobs, sino también a la reina Fabiola. Este fue un experimento que hizo una agencia de prensa belga que introdujo en el canal Noticias Ciudadanas y una de las que entraron en el canal fue la muerte de Fabiola, ¿no? Con las redes sociales muchos de estos problemas pues creo que se han hecho más evidentes y surgen problemas distintos. Voy a presentar los resultados de una investigación que realizamos este año y que presentamos en el Simposio Internacional de Austin. Aquí he puesto esta diapositiva porque no soy yo, sino que somos un grupo de investigadores y al final el que habla parece que presenta los resultados y son suyos. No es un trabajo en equipo, igual que cartografía del periodismo participativo. Y entonces lo que hicimos fue estudiar cómo estaban usando las redes sociales
27 medios de comunicación de varios países. Hicimos el análisis de los perfiles durante una semana de los medios, en algunos casos podía haber hasta 700 tweets de un medio informativo, y luego la segunda parte, ya yendo hacia un método cualitativo, hicimos entrevistas con los responsables o del sitio web, porque claro, son medios locales, a veces el responsable de los medios sociales es el director del medio o el propietario, o en algún caso hay un community manager. En función de la situación, hicimos las entrevistas y lo que nos encontramos fue lo que decía antes. Participación, pues bueno, del total de mensajes que analizamos, cerca de 6.000, vimos que el 70% son titulares, ¿no? en Facebook, y en Twitter en realidad prácticamente también 63%. Lo más interesante era en términos de mensajes conversacionales, que eran aquellos dirigidos a los usuarios o que hacen una pregunta a los usuarios o se pide participación, opina sobre tal cosa, etc. Y aquí sí que vimos una presencia mínima en Facebook y algo superior hasta el 25% en Twitter. Y observamos, aunque no están aquí mostrados los resultados, que los mensajes que son conativos, que apelan al usuario, tienen un potencial para recibir mayor número de comentarios, pero realmente para recibir comentarios tampoco hace falta, es decir, no hace falta lanzar ese tipo de mensajes, puedes recibir comentarios simplemente con titular y enlace. Y de hecho, en una de las entrevistas, en una región argentina, el responsable de un sitio web decía: la competencia tiene a una persona responsable de gestionar las redes sociales, nosotros lo tenemos automatizado y tenemos un número mayor de fans. Claro, si el objetivo es tener un número mayor de fans, todo está muy bien. Si realmente tienes la vocación de relacionarte con los lectores, es otra cuestión distinta. Y ahora ya muy rápidamente, lo siento porque por deformación profesional tiendo a excederme más de lo debido. Ya termino con estos resultados. Básicamente lo que vimos es que los periodistas tienen muy presente a los usuarios en las redes sociales como fuente de información. Les gustaría que participaran más como fuente de noticias, para desarrollar mapas, buscan activamente la información, a veces también en los sitios oficiales. También, esto me sorprendió bastante, ¿no? La identificación de Facebook como un sitio, claro, es lógico también, pero tienes que escucharlo, como un sitio en el que encontrar fotografías, lo que nos lleva también a la utilización de este tipo de material, ¿no? Facebook es fundamental para nosotros, tiene rostros y nosotros es periodismo local, precisamos la cara de la persona. También para recibir primicias y alertas. Aquí se daba la circunstancia de que a veces alguien daba la alerta de un incendio y le pedían un vídeo y el usuario no sabe cómo hacer el vídeo y no sabe cómo enviarlo. Entonces también hay unos problemas de formación técnica, no solo del otro tipo de los usuarios, para dar servicio a la comunidad, o tener información para reportajes o noticias, que sería lo más convencional, o promover eventos o informar en directo. Y estas son algunas frases relacionadas con la visión de los usuarios, en el que se ve esa relación de colaboración bastante abierta. Están ahí primero que nosotros, te están contando la información, es decir, pueden ser una ayuda para el medio informativo desde esta perspectiva, no en el sentido de competencia, sino un punto de alerta para el medio. Los usuarios aportan más de lo que esperaban, nos han grabado vídeos, han funcionado como informadores en directo. Yo recuerdo que escuché este año, con motivo del terremoto en Japón, estaba oyendo la radio, estaba Carlos Herrera, y habían localizado a una persona en Japón que estaba, en fin, que había padecido los temblores, y entonces le hicieron una entrevista vía Skype, pero la entrevista no la hizo él, sino le hacía la entrevista una amiga de esta persona que era la que les había pasado el contacto a la radio. Y entonces, esta ciudadana, le hizo una entrevista muy bien orientada, con las preguntas clave en relación con la información, y cuando acabó la entrevista, Carlos Herrera felicitó a esta persona por haber hecho esa buena entrevista. Claro, puede ser casualidad, pero a lo mejor la otra persona se sentía más cómoda hablando con alguien conocido. No lo sé, pero algunas cosas están cambiando. Los usuarios aportan todo. Y yo creo que el uso que se ha hecho de Twitter, Facebook, Skype en Japón, para mí yo creo que hay un antes y un después. Lo que pasa es que tampoco hemos podido trabajar en esto. ¿Hacia dónde vamos? Hermida habla de periodismo ambiente, sobre todo por el desarrollo de Twitter. El periodismo está en todas partes, los mensajes informativos nos rodean, y aquí el peligro está si situamos en el mismo nivel los mensajes profesionales y los mensajes de los aficionados. Seth Lewis, en un trabajo bastante reciente, está alertando sobre los cambios en las prácticas profesionales
indirectamente. Es decir, porque los periodistas están elaborando una serie de mensajes que nunca publicarían en el papel, o haciendo prácticas, el retweet, por ejemplo, que ahora está cuestionado, que ha cuestionado la agencia Associated Press, ¿no? Retuitear a un usuario es dar determinadas voces, ¿no? Un abrirse, a lo mejor, no sé si se sopesa tanto, o opinar en estos medios sociales, la transparencia, el contar lo que estás haciendo. Y me pareció interesante recoger esta situación que se da en Inglaterra, en la que se ha autorizado el uso a los periodistas de Twitter en los juicios, pero no a los ciudadanos. La opinión de los expertos es que tuitear en un juicio no puede hacerlo cualquiera sin poner en peligro, ¿no? O sin dar información sensible. Han proliferado las guías para el uso de medios sociales y muy recientemente ha surgido un pequeño conflicto en relación con las guías, con las normas de la agencia Associated Press, que ha actualizado algo en relación con retweets y pide a los periodistas que no hagan un retweet sin matizar y advertir que no es su opinión. Entonces, los periodistas no han entendido muy bien o han entendido que la agencia no comprende el lenguaje de Twitter. Porque claro, si haces un retweet, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Autorizas o no autorizas esa información del usuario que estás retuiteando? Y bueno, hay 32 propuestas en el texto que está escrito, pero no hacen falta tantas, simplemente para terminar algunas de las ideas, ¿no?, que me gustaría proponer en relación con la participación en los medios. Yo creo que ya estamos en un momento en el que se puede diseñar un protocolo de participación para todas las plataformas, pero no puede ser un protocolo fijo, sino que tenemos que estar, pienso que, atentos a las oportunidades de la actualidad para pensar en formatos o canales de participación adecuados para cada tema y cada momento. No sé quién lo tiene que hacer, pero creo que esto es algo que se debería hacer. Formar a los usuarios y ofrecer guías de estilo para las contribuciones ciudadanas. Siempre que se abra el sitio a la contribución, debería haber unas guías, unas pautas. Detallar e indicar qué se espera de la audiencia, no lo que no queremos. No queremos pornografía, no queremos vídeos no actualizados, ¿Qué queremos? En sentido positivo. Experimentar con nuevos formatos, también pensar en la audiencia, que creo que esta es la cuestión clave, pensar en la audiencia como parte integral del medio informativo. Ofrecer direcciones para el envío de noticias. Me decía el responsable de un sitio web que se han encontrado con la situación de que un usuario suyo, un lector suyo, ve algo interesante y está viéndolo y no sabe a dónde enviarlo. Bueno, pues esto creo que es esencial si quieres tener una relación y abrir el canal. Si tienes una noticia, ¿a dónde puedes? ¿Cuál es la dirección? Si estás en Twitter, si estás en Facebook, si estás en el correo electrónico. Pensar en alianzas, algo esencial también para coordinar y generar el debate público. A lo mejor yo no puedo estar controlando la participación en todos los temas, ni tengo personal, pero seguro que hay una asociación que está muy comprometida con ese tema y a lo mejor le parece estupendo tener un blog y gestionar el blog o canalizar o organizar algún tipo de actividades en relación con la participación. No sé los límites que puede tener, los problemas que puede plantear, pero es una posibilidad, lo que se llama el crowdsourcing de expertos. O, por ejemplo, colaborar con los expertos. Hay algunos sitios web o algunas secciones en los periódicos donde te encuentras debate y en el debate pues tenemos políticos, opinadores, expertos de la universidad y a lo mejor tenemos entre los usuarios, ya con el tiempo que ha pasado, expertos en el tema que podrían también debatir o incorporarse al debate sobre esos temas particulares. Y luego, pues por último, como para cerrar ya la participación, no abrir espacios de participación si no hay un objetivo de participación. Y bueno, pues muchas gracias por la atención y lo siento si me he extendido demasiado.
Bueno, la dificultad para responder, como decía antes, es en los pocos datos que tenemos en realidad sobre la participación y en este sentido yo creo que los académicos tenemos que asumir la responsabilidad por la parte que nos corresponde. Creo que tenemos que cambiar las metodologías e ir hacia otro tipo de investigaciones. Yo creo que hay aportaciones muy valiosas. Quiero decir que hay algunos estudios, o lo que se ha visto en algunos estudios, es que pues, la participación a lo mejor no se centra en el tema, se desvía de los temas, esto lo hemos visto también antes, pero en algunas informaciones, en algunos blogs, lees lo que la audiencia está comentando en relación con lo que se propone y realmente hay contribuciones muy interesantes. El problema está que son muy interesantes y se quedan ahí. Y nadie las ve, nadie las reclama, nadie las reivindica, nadie les da visibilidad. A lo que se da visibilidad es a las encuestas, a las noticias más leídas. Y claro, cuando uno ve la lista de las noticias más leídas en el diario, en los diarios en general, dices, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente, qué es lo que le importa a la gente o qué está en la agenda de las personas? Entonces, yo creo que tiene que haber una retroalimentación y que estas personas que realmente hacen aportaciones valiosas, que son expertos en su campo. El otro día estaba leyendo, era un blog, y no me acuerdo que la entrada creo que era sobre temas de suicidios. Bueno, unas contribuciones, unos comentarios, unas reflexiones. Es qué pena, yo dije, qué pena que esto se quede aquí. ¿Y quién lo estará leyendo? A lo mejor los que han contribuido al foro, pero yo lo vi por casualidad. Y, sin embargo, pienso que alguien lee eso y dice, bueno, deberíamos hacer algo con este tema. Traer a un experto, a lo mejor hacer una charla digital, que le hagan preguntas. Entonces, es difícil saber también, digamos, que lo que caracteriza a los usuarios que participan más es que participan más. Pero tampoco tenemos un perfil claro y, por supuesto, varía en función de los medios de comunicación. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar más en la línea de ver no solamente los que participan, por qué participan y qué tipo de contribuciones hacen, sino sobre todo los que están silenciados. Y yo ya lo propuse en un proyecto, hacer una base de datos de usuarios, utilizar sistemas Karma que premien a los que participan con más regularidad, no solo con más regularidad, sino que hagan mejores comentarios, basado en las evaluaciones de los propios usuarios. Creo que los usuarios bien motivados pueden colaborar para conseguir una participación de mayor calidad, si uno está comprometido con el medio, pero tiene que haber una gratificación. Y lo que creo que no se ve en el conjunto del diseño de la participación en los medios es que haya una gratificación, no digo económica, sino en el sentido de reconocimiento cuando una participación realmente enriquece el contenido del diario. ¿Qué pasa con...? Quizá, ¿por qué no? Pues tenemos un problema de recursos, de reducción de plantillas, de las redacciones. A veces tampoco se tiene muy claro la apuesta por el medio digital. Todavía el sector, como decía antes, está con una cierta tensión. Pero yo creo que no sé si vamos a perder la oportunidad de crear esas audiencias activas, una masa crítica que quiera contribuir, y yo creo que la hay, contribuir para hacer del periódico un espacio mejor.